va a tener. Mi, mi, mi preocupación es que hoy tenga el concepto anatómico y la complejidad y la solución para que mañana pueda aplicarla de la mejor manera. Entonces, dos nerviositos. El ramo tenario del mediano y nervio ulnar para él. Y tener en cuenta que al hacer flexión es la función principal, pero hay funciones secundarias que también puede hacer el musculito por el hecho de hacer flexión de la articulación metacarpofalángica. Y es que yo acerco al dedo al plano medio. Entonces, por eso cualquier libro me dice que el flexor pollicis brevis tiene una función principal que es flexora de articulación metacarpofalángica y una secundaria que es aductor. Entonces, contribuye a hacer aducción del primer dedo. Y listo. Digamos por capita. Ajemos. El otro amiguito, entonces, debajo de un abductor, recuerde que siempre hay un oponens. Está en el primer dedo y está en el quinto. Aquí también. Entonces, debajo de un abductor, en este caso el abductor pollicis brevis, tiene que haber un músculo que se llama oponens pollicis, de movimiento de oposición. Contactar la yema del primer dedo con el quinto, con el cuarto, con el tercero, con el segundo. Todo ese contacto que yo hago, y eso es agarre. Cuando uno agarra algo, está haciendo oposición, como una pinza para agarrar algo. Entonces, ese movimiento es clave para valorar nervio mediano. El oponens tiene también inervación motora por el ramo tenario del mediano. Por eso el paciente, cuando tiene compresiones del mediano, él me dice que perdió la fuerza de agarre, porque se compromete ese movimiento de oposición, visto desde agarrar algo. Cuando yo quiero tomar algo en la mano y agarrar algo, estoy haciendo movimiento de oposición. Por eso es muy clave este musculito, así como el anterior era complejo, este es el más fácil para valorar las compresiones del nervio mediano, el movimiento de oposición. Dirijo el primer dedo, contacto el pulpejo del primer dedo con el quinto, con cualquiera de los otros dedos. Y el último de la historia, pero ese sí es bien raro, porque es de la eminencia tenar, pero está inervado por músculos, por nervios, que están lejos de la eminencia tenar. Entonces tengo el aductor pollicis. El aductor tiene esta forma así como triangular, tiene una cabecita que es oblicua, una cabecita que es transversa, tiene las fibrillas se insertan en la articulación metacarpofalángica, es nervio ulnar. Uno la aducción de los dedos la maneja con nervio ulnar. El ulnar es el nervio clave para uno valorarlo desde la aducción de los dedos. Pero también es algo anatómico y que más adelante abordarán esa historia. Con forma triangular, básicamente quiero hacer aducción del primer dedo. Necesito llevarlo hacia línea media, necesito desplazarlo hacia el centro. Aducción del primer dedo contra la palma de la mano. Es el movimiento aductor visto aquí así, en esta figurita. Lo hago con aductor pollicis. Y todo lo que sea aducción, recuerde Profe, que ahí incluyo ¿y qué ulnar. profe, qué nervio sería? ¿Ulnar? Ulnar, nervio ulnar, Ok. el ulnar. Mira, aquí está la figurita. Este es el Ah, aductor, mira lo que está la forma triangular, y ahí veo el nervio ulnar, este que recorre aquí la zona del carpo, y mire cómo se va profundo, tiene unas ramitas que son superficiales, sensitivas, cutáneas, y están los ramitos profundos motores. El ulnar lo necesito para aductor pollicis y para cabeza profunda de flexor pollicis brevis. profe, ¿ese solamente haría la aducción del pulgar o también oposición? ¿El quién? El aductor pollicis. El aductor solamente aductor. Él es básicamente aductor. Su función pura y principal es aducción del primer dedo.
Ok, profe. Y listo, eso es eminencia tenar. Es de pronto la más compleja por lo que tiene esa revoltura ahí de musculitos. Y porque cuando uno revisa el abeductor, entonces le dice que el abeductor, abducción, que separa. Cuando revisa un flexor, le dice que hace flexión y aduce. Pero tiene sentido. Si yo alejo, estoy separando. Si yo acerco, estoy llevando algo hacia un plano. Entonces, por eso combina uno flexión con, eh, con aducción, como movimientos complementarios. Y ya en la eminencia hipotenar, bueno, aparece este es como es un musculito poco desarrollado, casi ningún cuerpo tiene, algunos sí y otros no. Tampoco es clave en diagnóstico. De pronto, si lo revisas, si lo leyeron por ahí, les aparece un musculito que se llama palmaris brevis. Pero me le digo, es superficial, es más de piel, está desarrollado más dependiendo de la actividad de mano que tenga el paciente. No es lo mismo que lo tenga una señora que teje, a que la tenga ustedes, o que la tenga un odontólogo que maneja más la mano, o que la tenga un electricista que depende más, o un carpintero. Entonces, dependiendo de la actividad, estará más o menos desarrollado, pero no es tan constante. Sin embargo, de pronto por ahí les aparece el musculito. Bueno, vamos con lo que sí son constantes. El más superficial, el que le da el reborde, el que le da la forma a la región medial de la eminencia hipotenar. Entonces le digo el abductor digiti minimi. El abductor digiti minimi, así como su nombre lo indica, no hay una figurita. Pero bueno, el quinto dedo lo que hago es separar al quinto dedo. Usted tiene la mano, está en posición anatómica y decide llevar el quinto dedo hacia afuera. Entonces, abducción del quinto dedo. Es básicamente abductor. Toda esta musculatura de la evidencia hipotenar, perdón, son todos nervio ulnar. De aquí para adelante, relacionar a la eminencia hipotenar, le ponemos solamente nervio ulnar a los musculitos. Ahí se nos simplifica un poquitico el asunto. En esta figurita le muestra los planos. Entonces le dice aquí corte al abductor, porque debajo hay otro musculito y mire, debajo hay otro. Entonces reviso tres musculitos de superficial a profundo, de medial hacia lateral en esta región hipotenar. El primero, este que habíamos mirado, el que está aquí cortadito, el abductor digiti minimi. Debajo sigue el que está señalizado aquí con las dos flechitas, pero que también está como cortadito. Ahí lo importante es tener las capas eh, para saber ubicarlo. Entonces le digo flexor digiti minimi brevis. El flexor digiti minimi brevis, arriba se inserta, yo les hablé, ¿se acuerda? Del gancho, del ganchoso, del ámulus, de la mate. Allá se inserta en el gancho del ganchoso y va a estar la articulación metacarpofalángica. Entonces es un músculo flexor de la articulación metacarpofalángica, específicamente para el quinto dedo. Lo hago para el quinto dedo. Y el que está más profundo, que es el opponens digiti minimi. Entonces, listo, complemento movimiento de oposición. Él también es básico y puramente movimiento de oposición del quinto dedo. Y puedo entonces también tener en cuenta algo. Cuando un paciente me diga que se le cae algo de las manos, le reviso la oposición. Y la oposición la miro desde opones, pólisis, ramo tenario del mediano, y la valoro desde opones digiti minimi, nervio ulnar. Son los dos nervios que hacen la parte de oposición del primero y quinto dedo, vista desde agarrar algo. Esa es musculatura hipotenal. Tres musculitos y todo con nervio ulnar.
no tiene mayor problema, movimientos muy independientes, muy precisos, pero también muy claves a la hora de valorar. Y la historia se complica un poquitico aquí, pero así como, ay, yo siempre digo, es que si uno esto lo revisa en teoría, de pronto no se comprende tan bien como si se revisa desde una manera práctica. Entonces, primero, en celda palmar media tengo musculitos que son como alargaditos, que parecen unos gusanitos. Estos se llaman unipenniformes, se les clasifica como unipenniformes. Y estos como tienen dos penachitos, entonces se les dice que son bipenniformes. Estos musculitos se llaman músculos lumbricals. Los lumbricals tienen una característica. La primera, los tendones se insertan, perdón, la musculatura o el lumbrical se inserta en los tendones de flexor digitorum profundus. El tendón del flexor digitorum profundus que va para el segundo, para el tercero, para el cuarto, mire, para el quinto dedito, ahí es el punto donde se están insertando los lumbricals. Primer concepto. Segundo, los lumbricals, y de una vez se la voy a soltar completica para que tenga eso claro. Los lumbricals, los interóseos dorsales y los interóseos palmares tienen la misma característica. ¿Cuál es? Que tienen puntos de inserción a nivel de articulación metacarpofalángica. Así como veo este lumbrical, así también está un interóseo dorsal. Y el palmar solamente en el segundo, cuarto y quinto, porque no hay interóseos palmares ni en el primero ni en el tercer dedo. Segundo, el problema con los lumbricals y con los interóseos, y le pongo una figurita, está aquí. ¿Qué me muestra Néter en esta figura? Me está mostrando el sistema extensor de un dedo. Aquí él me está mostrando una vista superior, una cara dorsal de un dedo, y este es un tendón de extensor digitorum. Entonces usted me pregunta, pero si estamos hablando de músculos de la mano, ¿por qué tengo que hablar de tendones extensores? Bueno, los lumbricals, los interóseos palmares y los interóseos dorsales se insertan también en los tendones extensores. Así como se insertan en articulación metacarpofalángica, también se insertan en los tendones extensores de los dedos. Y si eso es así, entonces no se me puede hacer extraño que los lumbricals, que los interóseos me los relacionen tanto en flexión como en extensión. Es la única manera. Pues si usted me dice, o es flexor o es extensor, pero tiene que definirse qué hace. O es el uno o es el otro. Pero no, los lumbricals y los interóseos se caracterizan porque sí hacen las dos funciones de flexión y extensión. Solamente que hay que diferenciarlas. Cuando pienso en un lumbrical, entonces digo que él hace, primero que son 4. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto lumbrical. El primero, segundo, tercero y cuarto lumbrical se insertan a nivel de articulación metacarpofalángica, cara lateral de la articulación metacarpofalángica. Entonces ellos ahí tendrán que ser flexores de la articulación metacarpofalángica o flexor de la falange proximal del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. ¿Qué cuidado hay que tener? Que primer y segundo lumbrical son medianos, pero nervio mediano, el que pasa por el retináculo flexor. Y que tercer y cuarto lumbrical es nervio ulnar. Entonces debo diferenciar los deditos que vaya a querer valorar. Si es segundo y tercer dedo, los valoro por el mediano. Y si es cuarto y quinto, por nervio ulnar.
Y la otra función que le voy a colocar a los lumbricals es que como ellos se insertan en el tendón extensor de los dedos, los lumbricals contribuyen a hacer extensión de los dedos desde la falange distal del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Obviamente, si es segundo y tercero, es contribución del nervio mediano. Y si es cuarto y quinto, es por contribución del ulnar. Mire que la historia se le está complicando un poquitico, porque yo le conté que el nervio radial y el interóseo posterior es el nervio extensor por excelencia, pero ya sabe de que no es el único, de que hay algunos que contribuyen, no tan con tanta contundencia, pero sí contribuyen el mediano y el ulnar. ¿Por quién? Por los lumbricals, por los musculitos y por el hecho de que el lumbrical se una al tendón extensor. Entonces, visto desde la manera en que el músculo se inserta, comprendo por qué tiene esa función contradictoria, vista desde que haga tanto flexión como extensión. Y flexión desde falange proximal, pero extensión desde falange distal. ¿No? Eso suena raro si uno no comprende la historia de un tendón extensor y cómo va y cómo se inserta a nivel de los deditos y las uniones que hay entre los tendoncitos. Ese es el único cuidadito que hay que tener y ahí es cuando la inserción juega un papel importante para poder comprender la funcionalidad. Y me quedan dos musculitos. Bueno, dice, cara dorsal de la mano. Entonces le conté, mire, rellenando los espacios entre los metacarpianos. Entonces tengo a los interóseos dorsales. Los interóseos dorsales, ninguno se inserta en el primer dedo, todos se insertan a nivel del segundo, tercero, cuarto dedo. En el quinto tampoco tengo interóseo dorsal. Es una historia que está confinada al tercero, al cuarto, al tercer y al segundo dedito. Siempre tomando en cuenta el plano medio de mano. Sí rellenan los espacios entre todos los metacarpianos, pero solamente la funcionalidad la debo relacionar a la hora de valorar a cuarto, a tercero y a segundo dedito, con los interóseos dorsales. Hacen lo mismo, tiene el mismo problema de los anteriores, se lo coloco a este. Entonces, mire, articulación metacarpofalángica del segundo, del tercero y del cuarto dedo. Interóseos dorsales, flexión de articulación metacarpofalángica o flexión de la falange proximal de segundo, tercero y cuarto dedo. Le coloca la extensión, porque recuerde que ellos se unen al sistema extensor de los dedos. Entonces digo extensión de la falange distal, del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Pero segundo, tercero y cuarto dedo, hasta el cuarto. Y con estos jovencitos aparece otra funcionalidad que no tenían los lumbricals, pero se la añadimos. Y es el hecho de que estos interóseos dorsales me van a hacer abducción. Yo comando la abducción del cuarto, del tercero y del segundo dedo, vista desde estos musculitos, desde los interóseos. Y también agrupada dentro del nervio que ya sé que hace abducción de estos jovencitos, de los deditos, el nervio ulnar. El nervio ulnar me hizo abducción del quinto dedo y ahora lo coloco como nervio abductor del segundo, del tercero y del cuarto dedito. Entonces lo complemento como nervio, pero diferencio también a los musculitos. Profe, Y el último grupito muscular, sí, esto del lubricant solamente sería también ulnar o mediano.
Entonces el lumbrical tiene que dividir. Ay, mírale, aquí estaba. Mírale, ahí estaba la diapositiva. Entonces, ten en cuenta algo con los lumbricals. Y es la historia que es dividida. Primer y segundo lumbrical, mediano. Pero recuerde, el mediano, como nervio, hay que colocarle dos regiones. El mediano que esté en antebrazo y el mediano que está en mano. Recuerde que la historia del mediano se parte en dos, por decir algo, cuando pasa por el túnel del carpo, cuando el retináculo flexor lo comprime y mi paciente comienza a tener las pérdidas motoras en mano. Entonces, por eso verá que yo siempre ya le digo mediano, ya no se lo cuento como se lo contaba en antebrazo. Ahora le digo mediano del que está en mano. Cuando le digo que es el que está en mano es porque ya es el mediano que puede llegar a comprimirse las ramitas en el túnel del carpo. Entonces, para primer y segundo lumbrical, nervio mediano, pero ese mediano que se comprime por el túnel del carpo. Puede que tenga esa sintomatología ahí relacionada con esa historia compresiva. Y para tercer y cuarto, entonces nervio ulnar. La diapositiva es viejísima, ya sabe que no se le dice cubital, sino ulnar. Y mire, esta figurita de acá. Esta. Entonces, aquí tengo una figura para revisar interóseos palmares. Plano medio, tercer dedo. Interóseos palmares no hay en primero ni hay en tercero. Solamente los encuentro en segundo, en cuarto y en quinto dedo. Lo inserto proximalmente a lo largo de la diáfisis del metacarpiano, del segundo, del cuarto y del quinto. Y la parte distal de su inserción lo hago en articulación metacarpofalángica, del segundo, cuarto y quinto dedito. Y él le va a pasar lo mismo que los otros. También se une al sistema extensor. Entonces, por eso le coloco a él función. Flexor de falange proximal. ¿De quién? El segundo, cuarto y quinto dedo. Le coloco extensión de la falange distal. Del segundo, del cuarto y del quinto dedo. Y le complemento al movimiento contrario al que me hizo los interóseos dorsales. En este caso quiero la aducción del segundo, del cuarto y quinto dedo. Se dirigen hacia el plano medio, que es la línea que paso por el tercer dedo. Tener en cuenta la inserción para el movimiento, que no se confunda cuando yo hago una abducción de los dedos de la mano, pues hay un abductor digiti minimi, pero ese está en el quinto dedo, él tiene su propio abductor. Tengo un abductor pólicis, él tiene su propio dedo y tiene sus propios nervios, sus propios músculos. Entonces me quedaría una historia de 3 dedos, pero de los cuales uno está en el centro. Entonces, y es el que me establece el plano medio. Entonces, tener en cuenta la inserción para relacionar el movimiento. Y que no quede como muy grupal para todos, sino específico dependiendo del punto donde se está insertando. Entonces hago la aducción del segundo, del cuarto y del quinto dedo. Como musculitos, independientemente, porque como nervio, el nervio aductor de los dedos se llama ulnar. Lo pusimos para adductor pollicis, nervio ulnar. Para la aducción de los otros dedos, ahí también tengo a nervio ulnar. Entonces, se debe mirar desde el grupo muscular específico, pero también mirarlo desde el grupo nervioso específico. En últimas, se correlacionan, sí, de la compresión de un nervio, pues está la parte o la falla motora.
tenerlo presente a la hora de hacer esa secuencialidad, a la hora de hacer esa valoración, a la hora de escuchar los signos y síntomas que me cuenta el paciente. Él le va a uno guiando y le va a uno diciendo que uno espera ya que es lo próximo que él le va a decir cuando le quiera referir que tiene algún problema motor en mano o lo sensitivo. Mire, uno va haciendo la secuencia de qué movimientos debe seguramente estar afectado. Entonces, mirarlo de ese concepto, al final la historia quedará nerviosa y una historia pues que igual maneja fisioterapeuta o terapeuta ocupacional o el ortopedista, el cirujano de mano, en caso de que sea necesario. Pero recuerde que usted es el eslabón más importante en toda la historia, porque llega primero a sus manos y de sus manos está la derivación oportuna, eficaz y con una historia escrita, remisora, que sea concreta, que sea veraz. Entonces, es la importancia de que, a pesar de que es una historia larguita, tiene que conocerse para hacer esa efectividad a la hora de remitir y valorar al paciente. Bueno, eso es de la musculatura de la mano. Profe, cuando se dice aducción y abducción de dedos, es siempre mirando la línea media de la mano, ¿sí? Entonces, mira, si tienes aquí, tienes que mirar, entonces, en los movimientos de mano tienes que tomar, recuerda, un eje. El eje debe ser como el punto. En este caso, cuando hicimos la parte de introductoria del curso, decíamos que todo estaba en posición anatómica y que la posición anatómica iba muy relacionada con el plano medio que iba por todo el centro del cuerpo. Pero entonces, para mano y para pie, ya los movimientos no son con respecto al plano medio mío del cuerpo, sino por planos específicos que tiene la mano. Para este caso de mí, el plano de movimiento de mano, el plano central que yo utilizo como punto de referencia para los movimientos, es una línea, esta que está aquí, una línea axial que pasa por el tercer dedo. Entonces, si los dedos los desplazo hacia afuera de ese plano medio, entonces digo que es una abducción de los dedos. O si los acerco, como está aquí la flechita, los acerco hacia este plano medio, hacia el tercer dedo, entonces aducción. Es lo único a tener en cuenta a la hora de relacionar los movimientos de mano. Que el plano medio cambia. Ya es el plano medio de la mano, no el plano medio mío, del cuerpo. ¿No más? ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. Dígame. y el quiz del martes va a ser como de movimientos, como la vez pasada. Ah, no lo he pensado, pero seguramente sí. Yo le puedo decir, bueno, dígame los músculos que hacen abducción. O de pronto le digo, le hago el movimiento y que con el movimiento te diga, ay, eso es tal movimiento y yo lo escribo. Pero la historia tiene que estar ahí. Yo necesito saber qué movimiento es para también saber qué coloco en la historia y qué le valoro al paciente. Es movimiento y musculito. Y nervio. Y nervio. Sí, sí, listo, profe. Así como hicimos la vez pasada, yo creo. Bueno, cuéntenme, dudas, qué otras cositas hay por ahí, qué otras dudas tienen. Nadie se lanza al ruedo. Profe, ¿qué nervio es el opponent's policy? Ahí se me entrecortó. Repíteme otra vez, por favor, que ahí no te escuché la primera parte. Profe, ¿qué nervio es opponent? Perdón, ¿qué nervio tiene el Entonces, músculo? el opponens policy es mediano, es nervio mediano. El mediano, el ramo tenario del mediano.
Ok. Ramo ¿Y tenario del mediano, oponens pollicis. la oposición del pulgar y aducción del pulgar en la función? El ramo tenario del mediano lo puede uno valorar o lo puede tener funcionalmente. En la historia muscular, y usted eso también lo va a revisar más adelante, uno habla de pérdidas totales o pérdidas parciales en los movimientos. Un ejemplo, cuando un musculito depende solamente de un nervio, si ese nervio se comprime, yo espero que la pérdida sea completa. Yo digo pérdida completa, absoluta del movimiento. Pero cuando un musculito tiene dos nerviositos que le llegan, cuando uno de ellos se comprime, entonces yo espero que haya una pérdida parcial del movimiento. Entonces lo mismo se aplica, lo podemos aplicar en el contexto de mano. Si yo comprimo nervio ulnar, debo esperar seguramente de tener una pérdida completa en la abducción del quinto dedo. Ese movimiento queda completamente bloqueado, queda completamente inexistente. También la oposición del primer dedo, la aducción del primer dedo. Entonces, ahí es cuando es conveniente, y por eso ahorita estábamos ahí haciendo unas reflexiones anatómicas, por eso ve que yo le pongo músculo y le pongo nerviecito, porque en últimas esta historia tiene otro tinte más allá, adelante, y es cuando haya que establecer lo completo, total, o lo incompleto, parcial. Entonces, ¿qué nervio le llega a cada musculito? Si es el ramo tenario del mediano, entonces yo enseguida digo, bueno, ¿qué movimientos se ve completamente afectado? La oposición. El oponens pollicis es como el que le llega exclusivamente ese músculo oponens pollicis, y es el que tiene el ramo tenario del mediano. Los otros musculitos tienen u otros nervios o comparten nervios. Entonces, en caso de una compresión del túnel del carpo, prefiero valorar lo motor desde la fuerza de oposición del primer dedo. ¿Por qué no la abducción? Ah, porque es que tengo abductor pollicis brevis, que es ramo tenario del mediano, pero tengo abductor pollicis longus, que es nervio interóseo posterior del radial. Entonces, mira que ahí la pérdida de abducción del primer dedo deberá ser parcial. Dos músculos con dos posiciones anatómicas diferentes y dos nervios diferentes para un mismo movimiento, el de abducción del primer dedo. Con el flexor, pongamos otro ejemplo más concreto, el flexor pollicis brevis. Un solo musculito con dos cabezas, y la superficial con mediano y la profunda con ulnar. Entonces, si tengo compresiones del ulnar, de pronto veo afectada la flexión del primer dedo desde la falange proximal. Pero está... Sí. Sí, no, porque estamos aquí en un concepto teórico. Ya lo que teníamos que mostrar en la parte muscular, pues ya estábamos dilucidando algunos conceptos teóricos de aplicabilidad clínica del nerviecito. Entonces, por eso les ponía el ejemplo. Entonces, visto por lo menos desde el flexor pollicis brevis, tienes esa particularidad. Un musculito con una función, flexión de la falange proximal, pero un musculito que tiene una parte de nervio por ulnar y otra parte por el ramo tenario del mediano. Si se comprime el ramo tenario del mediano, el ulnar puede darle algo de inervación para que él cumpla la función, no con toda la fuerza, pero sí parcialmente. O a la inversa, si hay compresiones del nervio ulnar, el ramo tenario del mediano puede hacer de que el flexor pollicis brevis haga algún movimiento flexor, no
con toda la fuerza contundente que quiero, sino parcialmente. Ahí es donde se aplica el concepto de tener muy presente musculito versus nervio, para también, cuando se comprima, saber qué espero, o pérdidas totales o pérdidas parciales. Ese es otro consejo que le doy para tener en cuenta. Profe, y usted mencionó los músculos de oposición. Sí. ¿Quién hace reposición de pulgar? Entonces depende, pues, te acuerdas del movimiento de oposición, que es que toquen la yema de los dedos del primero y del quinto, que son los más clásicos. Es la pinza, es el agarre. Entonces, si es para el primer dedo, tienes el opponens pollicis, el ramo tenario del mediano. Y para el quinto dedo tienes el opponens digiti minimi, ulnar. Entonces ya la próxima vez cuando tú agarres algo, un florero, ya sabes que ese agarre es oposición. Y que está comandado principalmente por esos dos nerviecitos y dos musculitos. Del lado del pólicis, el opponens pollicis, el ramo tenario de mediano. Y del lado del quinto dedo, el opponens digiti minimi, nervio ulnar. Es muy conveniente, bueno, yo me los aprendí así, yo cogía y agarraba todo. Yo siempre trato de imaginarme que yo soy el músculo y hago el movimiento. Es como el tips que yo siempre tuve y todavía lo hago para relacionar un musculito. Entonces, de uno ver cómo es el movimiento y qué representa el movimiento para mi parte funcional, también uno lo puede relacionar más fácilmente. Si uno mira la oposición simplemente como que la yema de un dedo contacte otro dedo, pues se queda solamente en eso. Pero si miro que ese movimiento es igual que el que yo tengo que hacer para agarrar algo, la oposición se transforma en una pinza, es un agarre, es una fuerza. Por eso si hay pérdida muscular y de tono muscular, el paciente se le cae todo de las manos, que es uno de los signos o síntomas que él me va a contar, que perdió la fuerza en la mano y que ahora todo se le cae, y que le dicen mano floja porque todo se le cae de las manos, que antes no le pasaba. Entonces, poder relacionar esos movimientos con el día a día de nuestros movimientos en mano, visto ya integralmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, que no quede como una lista de movimientos y de músculos, porque si no el ejercicio anatómico queda ahí y queda como una lista. Quiero aplicarlo, quiero que sea dinámico. Y qué bueno por lo menos saber que todo eso que me están contando, por lo menos saber que yo los tengo y ejercerlos en mí. Si yo los aprendo en mí y los entiendo desde yo mirar mis movimientos, cuando llegue el paciente simplemente es más fácil todavía. Pero traten de que no se vuelva una lista y que no quede simplemente como unos conceptos que tengo que ponerlos en un listado porque me los van a preguntar. No, mírenlo funcionalmente, en sus movimientos, en sus manos, en su miembro superior. Represente, revivan esos movimientos y póngale a cada movimiento que haga el músculo, el nervio, y verá que hace un ejercicio muy, pero muy provechoso. Sobre todo lo importante, que nunca se le va a olvidar. Ya no tiene que utilizar memoria, ya es relación, nada más. Otro consejo. Profe, hablando de consejos, ¿cómo hace uno para identificar los músculos en el cadáver? De una forma como... Yo siempre, sí, no, yo siempre, anatomía siempre digo que es el tiempo que uno le dedique a reconocer. Tú llevas viviendo, yo llego a una ciudad y llego el primer día y yo le doy una vuelta a las calles, pero seguramente me puedo perder porque no la conozco. Pero si vivo
un año, 2 años, 3 años, ya transito tanto por una parte que ya me conozco esa parte bien y donde me coloque no me pierdo. Eso mismo pienso de la parte anatómica. Un solo vistazo que hagas de antebrazo no es suficiente. Trata de sacar tiempo, unas horitas, y entre más revistes los musculitos, más los tienes en mente, mejor los ubiques y los reconocerás al momento de que de pronto te pregunten nombre del musculito. Pero tiene que ir de la mano con bastante, de pronto, horas o tiempo, estando ahí, reconociendo una región anatómica. Y aplica para todo, para cuello, para miembros, donde estemos, donde en cualquier parte anatómica, histología, entre más mire una placa, más recuerda la placa y le ve más detalles. Un solo vistoncito como que, no, es tiempo, dedicarle un poquitico de tiempo. También creo que ese es el tips del asunto. Listo, profe. Bueno, perfecto. ¿Qué otra cosita tenemos por ahí? Pues, profe, por mi parte yo no tengo más preguntas, no sé si el resto. Bueno, ¿alguien que se lance al ruedo? ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, parece que no. Entonces nos vemos con el favor de Dios el martes. Sí, cuenten. Usted sabe que los del segundo grupo quedó incompleto el tema, no pudimos ver todos los músculos que usted planeaba que viéramos. Y los del primer grupo sí. Los que vimos del antebrazo posterior. Y entonces, pues mi pregunta es, para el quiz, ¿saldrían los que vieron en el primer grupo o antebrazo posterior y mano? No, cada grupo tiene su parte muy independiente. Okay. Son diferentes. Entonces, con el segundo grupo, hasta antebrazo posterior, lo vimos con el detalle y la parte funcional. Solamente listamos musculitos de la mano, no le pusimos funcionalidad. Entonces, pudiera ser de pronto hasta en mano conocer o hacer un listado de los musculitos. Sin función. En antebrazo sí, músculo y funcionalidad. Listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Nos vemos el martes. Se cuida. Buen fin de semana. Chao, profe. Bueno, chao. Que les vaya muy bien.